Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Desde este momento estamos hablando, queridos amigos, sobre la teología de Lucas, sobre estos capítulos, el capítulo 18 especialmente. Nosotros decíamos la propuesta que es de una renuncia, de asumir la vida cristiana, tomar la cruz cada día y seguirle al Señor. Dulce de leche, y por eso, después también cuando les vuelve a anunciar y les vuelve a decir, porque con eso casi está terminando, casi digo, ¿verdad? Por lo menos la enseñanza principal y la exigencia de Jesús en el tercer anuncio de la pasión. Con eso termina el capítulo 18. Y cuando habla de este anuncio de la pasión de Jesús, decía justamente, después Jesús llevó aparte a los 12, es decir, como que hay una preocupación de parte de Jesús. Bueno, que la sheja eta PM, la peicoseno, la cristiano, haisha, peña tendeja pejendulas eta PM. Y les dijo, ahora subimos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que anunciaron los profetas sobre el Hijo del Hombre. Todo lo que anunciaron los profetas. Usted dice que él no está inventando nada. Es el cumplimiento, el famoso cumplimiento, como muchos teólogos lo han llamado, leyendo el Antiguo Testamento. Pero por eso que también es demasiado importante conocer, entender y saber el Antiguo Testamento, porque lleva el Antiguo Testamento como base, como elemento para seguir adelante. Ciertamente que va a ser muy difícil que entendamos esta partecita de lo que nosotros estamos reflexionando. Entender entonces este Antiguo Testamento para nosotros significa comprender absolutamente el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento aquí, cuando Jesús está diciendo que debe cumplirse, ¿verdad? Donde se cumplirá todo lo que anunciaron los profetas. Entonces lo año cumplita, en el Antiguo Testamento. En la persona de Jesús, el tomar la cruz y seguirlo para fortalecerse en este seguimiento de Jesús significa escuchar y obedecer. El famoso Shema Israel, obedecer a Dios, es hindú. Obedecer significa sobre todo poner en práctica. ¿Y qué es lo que va a pasar con Jesús? Será entregado a los paganos, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán y después de azotarlo, lo matarán. Tercera vez ya que Jesús está diciendo. Es una insistencia, es una repetición constante que está haciendo el Señor, porque quiere decir
que la cosa no es tan fácil. La cosa es muy seria y al mismo tiempo que esto es muy serio, también es bien difícil de tomar la cruz cada día y seguirlo. Quiere decir que en esa comunidad cristiana que estaba el judeo-cristianismo, judeo dice que está viniendo del judaísmo, o moñepunu y cuajina, o oñepunu ñamindo y cuaj venían de yarañe eneje, o iguaj y cuaj va epalo mombe useas, va epalo yerureajina, pero se encuentran en una situación bien complicada y bien difícil. Bueno, desde este punto de vista nosotros podemos ahora comprender, desde este punto de vista nosotros podemos entender, queridos amigos, queridos hermanos, que aquí nos ponemos en ese camino de seguir a Jesús, pero asumiendo nuestra responsabilidad de tomar la cruz cada día y seguirlo. Aquí se presenta entonces la cruz, en realidad, esa cruz que está aquí delante nuestro. Pero al tercer día resucitará y esta es la esperanza para nosotros. A pesar de que en el versículo 34 del capítulo 18 dice, ellos no comprendieron nada de todo esto. Les resultaba oscuro y no captaban el sentido de estas palabras. Con esto se hace una síntesis fenomenal para lo que vendrá a continuación, desde el versículo 35 en adelante hasta el 43 del capítulo 18, en donde vamos a hablar, y ya comenzamos a hablar en los cursos bíblicos anteriores, sobre la curación de un ciego de Jericó. Para nosotros todo es oscuro, terminaba en el 34. Da nañantendei, tena nañantende seimba eva peñan de yara las yeñan de yara ejupilan de curusú, ha eguera ha yusera egueri. Es la renuncia, es el empeño, es la fuerza. Tantas veces nosotros lo único que estamos haciendo es aprovecharnos de los demás, aprovecharnos de la comunidad. Había un gran filósofo, ¿verdad? Hobbes se llamaba Hobbes. Y este justamente es un inglés, ¿verdad? Hobbes. Y él decía que el hombre, dice, es un lobo para el otro hombre. Un lobo para el otro hombre. Es una forma analógica, ¿verdad?, de mirar como la sobrevivencia, como que ñande ñañona y no ana y que toda mucha ñande la yeico lleva. Tengo que andar a costas de otros y no solamente eso, sino que tengo que pelearme con él para que yo pueda sobrevivir. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. El cardenal mexicano Javier Lozano Barragán ha fallecido en Roma a los 89 años. Fue el equivalente a ministro de Sanidad del Vaticano entre 1996 y 1997, bajo el pontificado de Juan Pablo II. Realmente no supe cómo. El caso es que me nombró presidente de este dicasterio o ministerio de la salud, porque pues yo no me dedicaba en absoluto a cuestiones de salud. Yo me dedicaba más bien, según mi especialidad, a la teología, a la cultura, a la catequesis, al diálogo con el aspecto político de América Latina. Javier Lozano Barragán fue una de las figuras claves del pontificado de Juan Pablo II por su fuerte defensa del derecho a la vida. Sufrió una caída el pasado miércoles santo y fue hospitalizado en la clínica San Pío XI. El Papa Francisco lo visitó el Viernes Santo antes del Vía Crucis, aunque los médicos informaron de que su estado de salud ya era muy delicado. Javier Lozano Barragán será enterrado en México. Con su muerte, el colegio cardenalicio pasa a estar formado por 210 cardenales, de los cuales 117 son electores. Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy nuestra catequesis sobre la ancianidad y con la ayuda de la palabra de Dios reflexionamos lo que significa el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento no se refiere solamente a los padres biológicos, sino al respeto y el cuidado que se debe procurar a las generaciones que nos preceden, es decir, a todas las personas mayores. Además, consideremos que no se trata solo de honrar a los ancianos cubriendo sus
de dignificarlos con el amor, con la cercanía y con la escucha. Muchas veces, lamentablemente, los ancianos son objeto de burlas, incomprensiones, desprecio. Incluso llegan a ser víctimas de la violencia o se los considera material de descarte. Por eso es importante que transmitamos a las nuevas generaciones, a las jóvenes generaciones, que el amor a la vida hay que manifestarlo siempre y en todas sus etapas, desde la concepción hasta su fin natural. Incluso, de modo especial, honrar la vida vivida por nuestros mayores y honrarla con ternura y con respeto. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En estos días de Pascua, pidamos a Cristo resucitado que nos conceda delicadeza y paciencia para tratar con las personas que nos rodean, especialmente con quienes están atravesando la etapa de la ancianidad. Felices Pascuas de Resurrección, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sin nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio
misericordia. Bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de San Lucas, este evangelio maravilloso que se nos presenta, este evangelio que nos anima sobre todo a dar pasos también en nuestra vida cristiana. Vamos a seguir entonces algo que nosotros ya habíamos meditado, pero que conviene también subrayar, ¿verdad? Porque el Señor nos va presentando este pasaje de la curación de un ciego. Y por una bella eguria lleva a curar, ellos no comprendieron nada de todo esto. Quiere decir que estaban ciegos. Lo que significa verdaderamente la vida cristiana. No estamos viviendo absolutamente como cristianos comprometidos. Y entonces nos narra San Lucas y dice, cuando se acercaba a Jericó un ciego que estaba sentado en el camino, al borde del camino. Estaba sentado al borde del camino y estaba pidiendo limosna. Quiere decir que cuando nosotros no estamos en esa gracia de Dios, cuando no estamos en esa vida de Dios, lo único que podemos hacer es pedir limosna, porque anda ya lleva ley, ñanderu pide oín da ya lleva ley. Añandeco ya huere copa, imagina peñan de yaro moimbama, peñan de pope, y ella pues anguaisha peipona mía. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. Hay una primera intención, un primer deseo de este ciego que está, decíamos, a la vera del camino. Cuando guataína, cuando cacuaína, cuando opitágina, este está paralítico. No crece ni sigue a Jesucristo. El camino significa, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo único que quiere y que puede hacer es pedir limosna. El que no produce de por sí mismo ese espíritu y esa fuerza del Espíritu de Dios que trabaja en nosotros y entonces nos está regenerando dentro de sí mismo, ¿verdad? La fuerza y el Espíritu de Dios, ciertamente lo único que va a hacer es pedir limosna a los demás. Entonces, ¿por qué? Porque she diga tú allá pomba evejina. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Por lo menos hay una intencionalidad y un deseo aquí en lo más profundo del corazón de este ciego, o por andú por lo menos, o pega con la ñande, ya ya poanas allá yerureana lleva, ña por andú mi, ya y cuase va en amba epa peñande yara y cuame eñande amba epa la y añande. Y le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. También la comunidad es importante esto, responder a la necesidad del hermano, responder a aquella persona que está pero goabe ñaporandú ha oye eñande ha oye eponañande na pepejina o hasañande yara. Ahí está Jesús. En el capítulo 1, versículo 35 en adelante de San Juan hay un texto muy lindo, ¿verdad? Porque
se le presenta a Juan el Bautista que indica el camino. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que señala, indica. Y justamente él tenía varios discípulos que estaban con él en ese momento y sin embargo él muestra el camino. Ese es. No es que se encierra en sí mismo porque y sin embargo cuando ve a Jesús él mismo indica este camino y le dicen y es lo que después dice, aquí nos narra por ejemplo en ese pasaje que dos jóvenes van detrás de Jesús. Bueno, y continúa esa escena que es muy interesante. Pero aquí también la muchedumbre o la gente le responden a este ciego que estaba preguntando. O por andúnico, y ahí le responden y le dicen bien, porque como también ante situaciones que nosotros vivimos en la vida, estamos en la lleva consejos, estamos en la porque se encuentran, en el versículo 34, ellos no comprendieron nada de todo esto. Están confundidos. Estamos confundidos en la vida. Nos confunde la fama, nos confunde la plata, nos confunde el placer, nos confunde el wiroreí. Y entonces nos vamos detrás de estas cosas, ¿verdad? Estamos confundidos, fundidos en algo, ¿verdad? En el que nosotros nos metemos y estamos detrás de eso y al estar confundido, está fusionado. ¿Fusionado con qué cosa? Y entre todos los principios, valores, situaciones. Entonces, en síntesis, esa es la confusión. Y te habla también de oscuridad, ¿verdad? La oscuridad, estamos en la noche. San Juan también habla bastante del aspecto de la oscuridad. Estamos en la oscuridad de la noche. Quiere decir que esa es la iluminación, la verdadera iluminación. Dios que te dice, que te enseña, que te muestra cuál es el camino que te va a liberar. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28, 19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación. Toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la Iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios
del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, sobre la teología de San Lucas. Estamos haciendo un camino que nos ayuda a nosotros a entender este capítulo 18 al final del 35 al 43. Decíamos que después de que había una confusión, ¿verdad?, en responder, en vivir, en hacer todo lo que el Señor nos va pidiendo para su seguimiento, porque yo puedo ir peiteña Andreina. Entonces, aquí se nos presenta la curación. Lo importante entonces es la curación, ¿verdad?, que trae el Señor. Y la curación a este ciego, Porque cuando nosotros decíamos anteriormente que no comprendían, a eso se está refiriendo. Gracias a Dios nuestra cultura, ¿verdad? La cultura del guaraní nos hace entender muy bien esta expresión, ¿verdad? Y por eso que necesitamos ser curados. Porque el no comprender, ya lleva la eyejesapea, ¿viste? Eyejesapea, abrir los ojos. Abrir los ojos y decir entender, comprender. Y justamente en el castellano dice, ellos no comprendieron, diciendo yehesapeai, ¿viste? Curación, te abre los ojos. Jesús a este ciego les abre los ojos. Por eso le estoy diciendo, la imagen del hebreo, la cultura hebrea, es muy parecida a nuestra cultura paraguaya, sobre todo a la cultura del guaraní, en sus expresiones, en sus frases. Tiene más o menos la misma idiosincrasia, la misma estructura, porque son lenguas primitivas. Es muy, muy, muy interesante. Bueno, seguimos un poquitito y miramos también aquí, ¿verdad? Al oír que pasaba mucha gente, preguntó entonces. Tiene interés, sale desde adentro. No quiero seguir de la misma manera, quiero liberarme. Y decíamos que lo positivo también es que la muchedumbre, es decir, la gente, hoy, lleva la iyapetepecuera, oye preocupaba, lleva, ogendúa, ojechaba, oñandube y con aceiteo, lleva, oñandupe y ean y picoco, era pichamico, oñago, avejinas ando guataya, lleva. Jaeco, oñe, boyo pepe, guapujina, andicatuyo, guataje, satu. Y entonces le dice, aquí está pasando Jesús de Nazaret. Se nota que este hombre que estaba ciego también ya había escuchado de Jesús de Nazaret. Y este que está caminando con Jesús, ciertamente que ya ha escuchado, por eso que también está caminando. Y este que está caminando también tiene esperanza en Jesús de Nazaret. Tendrá que seguramente que seguir creciendo, ¿verdad? Porque no es simplemente el caminar, el ir detrás de Jesús que ya basta y sobra, sino que ñandeko ya huicuerina ñajendu hangua ya y cuamba pape ñande yara hoy cuame ñande hamba esa pape hoy cuame enire ñande ñaminque peñana punto ume ñajendu pona hope ya bueno ushe ya veía ya poseube peñan de yara sembo ea peñan de yara esa casa será pename upea ya posee ahí. Bueno, y entonces desde aquí él
comienza a gritar. En el versículo 38 dice justamente, el ciego se puso a gritar. Qué linda expresión y qué lindo proceso también que se está haciendo. De un no poder hacer nada, de un estar pidiendo limosna, de simplemente estar dependiendo de los demás. Aquí en realidad sigue todavía ese mismo ritmo, porque el gritar y lo que él va a decir es como un pedir limosna, es pedir ayuda. ¿Por qué? Porque todavía no se vale de sí mismo, necesita todavía de los demás, necesita, y por eso pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién está pasando? Va a ir la pende a tu página, va a ir la pejasajina, va a ir la hendúa, por lo menos henduponaye. Es otra actitud, el escuchar primero, aunque nosotros no veamos ña nenesatuna moyepe, ña henduna ea lleva, aupe ña henduriré, ña porandú, ya heisha, ña ñepia ambaite, aupe llamante aupe, ya yehesape amitae. Y ahí es donde tiene el rol importante la comunidad, la familia, papá, mamá. Entonces, de hacer escuchar, ña henduká lleva, pende membu, pendera pendera allí, pensando imaginando hechaya, teniendo hechaseya, pero por lo menos ña henduka. Jae o hendu, jaupeare jae, o henduriré con agoñe, bueno, güero sapucaya lleva, jauporandú. Y entonces, ¿qué es lo que va a decir con este grito? Dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Aquí vamos metiendo varias teologías. En primer lugar, Jesús, Yeshua. Yeshua quiere decir en hebreo Salvador. Es decir, que Jesús aquí es proclamado directamente y llamado como Salvador. De Yaran de Gatuiro Yapomba de Beja, Opeare Agüero Sapucay, Hajirureja de Eñan de Yara. Ese es el Salvador a quien le estoy gritando. Hijo de David. Entonces hay todas unas promesas. De nuevo nos hace volver al Antiguo Testamento. Y luego, ten compasión de mí. Es la misericordia y el amor de un Dios que se revela y que llega hasta su pueblo. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de ñan de Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñan de Yarañe e Antiguo Testamento.
y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada hoy con la palabra del Señor. Esta única semana que es considerada como un solo día, desde el domingo de la resurrección hasta el segundo domingo que podemos llamarle de la misericordia, del amor de Dios. Estamos leyendo con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 1 al 10. En aquellos días Pedro y Juan subían al templo a la oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Agarrándolo de la mano, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Queridos hermanos, aquí está, vea los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan que van y le sanan a este, que está allí sin poder caminar. Lleva que nosotros como resucitados, así como Pedro y Juan, tenemos que ser testimonios del Cristo resucitado. Esos que están paralizados, esos que se han quedado en su vida cristiana, esos que no están siguiendo más al Señor por alguna desilusión, por algunos problemas, por algunas dificultades en que se han encontrado en el caminar de su vida. Lleva. Al contrario, justamente aquí nos está diciendo, este pobre lisiado que no podía caminar es sanado y es curado porque es la fuerza de Dios, es el Espíritu de Dios, queridos hermanos, que nos hace caminar. Entonces, lleva como Pedro y Juan justamente, pero no para darles cosas externas, simplemente una monedita, sino que le damos la gracia. No tengo oro ni plata, pero te doy. En nombre de Jesús, levántate y camina. Y comencemos a caminar como auténticos cristianos, como auténticos resucitados. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa,
dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí. En 1936 resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde la palabra del Señor. Nos vamos enriqueciendo y vamos caminando poco a poco con esta palabra maravillosa que el Señor nos regala también a nosotros. Decíamos que aquí el ciego se pone a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Este versículo 39 tiene varios elementos. Los que iban delante lo reprendían. El autor sagrado, si nos pone esta palabra, queridos amigos, es por algo, alleva. Entonces, de ahí la pecha homoíntea, sino que es por algo. Y justamente nos está diciendo que los que iban delante. Alguna vez enseñan de ella güero guatajina, yajajina, lleva petenonde, yajenonde a. Pero ¿cómo estamos haciendo? ¿Será que vamos con esa intencionalidad y con ese deseo de traer lo bueno, de traer lo positivo? Y entonces por eso gritamos y decimos cosas positivas, o simplemente es para acallar a los demás. Entonces, ba'eishawa tendotaban dejina, los que iban delante. El tendotá, tenondebe ojo, la tendotá. Es decir, sos el líder, sos el papá, sos la mamá, sos ese líder que estás al frente
para que la otra persona pueda seguirte. Pero sin embargo, miren cuál es la actitud de este que va adelante. Lo reprendían para que se callara. En todo caso, función. Tu función es justamente de abrir los ojos, de hacer escuchar, de indicar el camino, de servir, de pasar la mano, de ser generoso, que el otro pueda abrir los ojos en cualquiera de las situaciones en que nos encontramos, queridos amigos. Yo estoy poniendo así algunos ejemplos, pero mirando un poco la familia, no sé, al papá, a la mamá, pero eso también tiene que ser a todos los niveles, al nivel de la educación. ¿Qué hacemos verdaderamente? Ñandeña genonde ana, hañandera eña pues no anda, eña reprendeta, al contrario. Algunas veces tiene que ser el pueblo, la gente que le está reprendiendo a ese que está al frente y que tendría que hacer las cosas. Es un ministro de educación o es no sé qué cosa y se mete en cualquier cosa. En política, neto, aquellos de cala y bolsillonante. Entonces, de con la tenondera yana, hareja cajanguala y ponajamba ishaba la yaguatabaina. Ni la ñande ya puede, porque somos mentirosos y queremos hacer creer cosas que ni nosotros creemos. Porque estamos siendo mentirosos. Así de sencillo. Andajemos ahí, entonces solamente el pueblo, como decimos, ¿verdad? El pueblo te juzgará, ya ¿verdad? En el momento de los juramentos. Andajemos oír al pueblo, ñón te la han de jugata. Ñande yarare no debe ginar, ñande la yayotopata lleva. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y eso es lo que tenemos que dejar tocar verdaderamente en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Porque es Dios verdaderamente el que juzga. Yandeiga tú ya la laya sapucay handene penay handa peyapo y la peyapo vanavera. Dego la tenon debre y apego la tendota lleva. Entonces estamos haciendo esto mismo que está diciendo aquí. Los que iban delante los reprendían. Vea, ¿dónde está el chiste? Los que van adelante, los que van con Jesús, los que tienen una misión, los que tienen un encargo importante son los que tienen que ayudar y no reprender para que se callara. Llamo quince el pueblo, llamo quince a la gente en su ignorancia o no sé en qué cosa. Le queremos hacer callar a alguien que está teniendo hambre y que se da cuenta de que la cosa no funciona. Entonces, como muchas veces también yo suelo escuchar, y a mí me da mucha pena, ¿verdad? Porque me dice, no, pero vea, tauireinte maoí, la bella hija, tauinte maoí, andore coy educación. Peor todavía si me dice eso. ¿Por qué? ¿Y por qué está diciendo que ese pueblo es taui o por qué está diciendo que ese pueblo es ignorante? Porque entonces quiere decir que hicimos mal el trabajo. El pueblo no puede ser ignorante, nuestra gente no tendría que ser ignorante o taui. Tendría que, oye, esa peana, tendría que tener todas las herramientas para ser un pueblo que se vale por sí mismo. ¿Entienden? Y entonces se dan cuenta que el tendotá tiene una responsabilidad doble o triple ante Dios. Dios, ¿verdad? Te pedirá cuentas. Dios te juzgará ante Dios. No solamente la ley humana, porque es una responsabilidad demasiado grande. Entonces, como papá, como mamá, ¿qué ponemos de nosotros mismos para hacer caminar y hacer entender todo esto? Y entonces el ciego gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. En lugar de acallar al pueblo, de acallar al pobre, lo que tenemos que hacer es pasar la mano, levantarle, ofrecerle posibilidad entonces de formación, de educación. Queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando sobre este tema muy lindo verdaderamente, porque esta es la curación de un ciego, el ciego de Jericó. Yayesa pe, gente lo vete a yayesa pe, ana, mañana un burga lleva. Vaya pa peñan de yaro muy peñan de pope. Todos los instrumentos necesarios para salir adelante y para ser dignos, vivir en la dignidad y ser felices. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.